saber perfectamente qué justificativo tenés que tener para salir a hacer una compra es una alteración muy, muy grande en la vida de todos los argentinos. ¿Qué quilombo hiciste, expert, con tu tuit del domingo a la noche apenas lo terminaste de escuchar al presidente? Una opción animal, bruta, de cuarentenarnos a todos y destruir la economía por eso, y no testear. Hola Luigi, ¿cómo andás? No, bueno, ¿cómo soy? Luis, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho ¿Sí? bien. Okay, Qué complicado que está, ¿no? La comunicación siempre se complica un poquito. La verdad, bastante hinchapelota, por decirlo en español delicado. No das más con la cuarentena, vos, querido José. ¿Yo no doy más? La posta, no das más, estás prisionero. Y yo soy un hombre muy libre, muy activo. Creo que tenemos 10 millones de cosas para hacer en política. Vos y yo tenemos un país entero por recorrer, toda la provincia de Buenos Aires, toda la capital, varias veces, reuniones. Esto, para los que estamos empezando, es un golpe jodido, no va a ser fácil, ¿no? Después de esto, van a ser casi 2 meses hasta que se normalice todo, como mínimo 2 meses de parate. Es así. ¿Me saco los auriculares, dice Marcelo, mejor? Yo te escucho perfecto así, ¿eh? ¿Por qué no le contamos a la gente, por si hay alguna que no lo sepa, cuando se habla de curva, a qué se hace referencia exactamente? ¿Qué va en el eje de las Y y qué va en el eje de las X cuando se habla de curva? Y la curva es por tiempo la cantidad de muertos en consecuencia del coronavirus. Porque a partir de la cuarentena o de la pandemia, en la X, cuando hace cantidad de muertos por día puede ser. Muertos diarios. Ok. Ponele. La curva que en los países o en los lugares donde el coronavirus pegó fuerte, se muestra un ascenso muy vertical, un pico, y después se ameseta muy arriba. Viste que los italianos, los españoles, en Nueva York, por ejemplo, están contentos porque esa meseta bajó un poquito y en vez de ser 1000 muertos por día, está en 600, 700, 800 muertos por día. Bueno, en la Argentina, por diferentes razones, seguramente la cuarentena tuvo que ver, se logró, y además la lejanía, se tomaron las decisiones rápido, se aplanó la curva en un nivel bastante más bajo, tenemos muy pocos muertos comparativamente con otros países. Ahora Luis, la tasa de mortalidad yo le he calculado y le he visto, está en 4,4, 4,5, es alta, te diría, la tasa de mortalidad. No, es alta, pero en valores absolutos es bajo. Y, no, claro, viste, para los que tienen miedo de que se pueda estar ocultando, es muy difícil ocultar un muerto de coronavirus, la verdad que es muy difícil, muy difícil. Siempre puede pasar, obviamente, pero es muy difícil. Entonces, estamos en una paradoja porque el éxito de nuestra política o de la política argentina respecto de esto hace que no te quede otra que mantener la cuarentena. Que mantener la cuarentena, si la soltás, se te puede escapar la curva. Claro. Ahora, la cuarentena se sostiene por miedo en el mundo entero, las cuarentenas, las medidas restrictivas, tener 44 millones de personas encerrados, y ni que hablar 70, 80 millones, que son 70 millones casi los ingleses y los alemanes. Bueno, tener toda esa gente encerrada se consigue con el miedo a contagiarte. La gente se regula. No tenés policía que dé abasto para controlar que no anden por la calle. Eso es simbólico, te diría, pero en realidad es el autocontrol de cada uno. De hecho, funcionó así acá. En la medida que no tenés muertos, esa es la paradoja, que no le sentís demasiada amenaza al virus, menos ganas te dan de quedarte en la casa. Claro. Empiezan a aflorarte los otros problemas. El miedo a la salud empieza a disminuir, a que te puedas contagiar. Entonces, es una paradoja muy compleja porque, por otra parte, es casi la única herramienta que tiene la Argentina para seguir manteniendo las curvas así de bajas.
vos has enfatizado casi la única herramienta que tiene Argentina para luchar contra el corona en Argentina. ¿Por qué motivo es casi la única herramienta? Porque donde hacen cuarentenas administradas, que le llaman, ¿te acuerdas que nosotros instauramos el concepto de cuarentena inteligente, dijimos en algún momento, sí, pero en realidad se las llama administradas, que son cuarentenas por regiones, por actividades, por grupos etarios, por lo que fuere? En esos lugares se puede hacer eso porque hay mucho testeo, pues se tiene mucho más claro dónde está el virus, a quién está afectando, los focos, las personas. Acá es más difícil porque hay muy poco testeo. Y ahí sí hay una falencia. Hacemos una cuarentena medio a lo bestia acá, o cerramos todo o abrimos todo porque no sabemos en qué lugar deberíamos abrir y en qué lugar deberíamos mantener cerrado, porque no tenemos test. Medio a lo bestia, y ahí sí hay un error del gobierno. Viste que en general hemos sido condescendientes y aceptamos, aunque no nos gusta por espíritu la cuarentena, la aceptamos, porque en definitiva está en juego la salud de miles de personas, es un tema nuevo, no tenemos la osadía de decir, no, se están equivocando porque no lo sabemos, y los epidemiólogos en su conjunto, que no son kirchneristas, son científicos, te dicen que por ahí es. Ok, sí hubo un error en subestimar la pandemia al principio. Los chilenos no cometieron ese error y salieron a comprar antes que escasearan los insumos necesarios para poder hacer testeos masivos. En China los mandó a comprar Piñera. Por eso pueden tener una cuarentena inteligente. Ahora, con esto termino, José. ¿Para qué sirve la cuarentena inteligente? Para poder liberarla, para poder ir saliendo, porque si no, no da más, las economías no dan más. Se mueren. Vos sabés que es la discusión en el mundo entero, ahora, hoy es la discusión en el mundo entero, todo el mundo, todo, incluso los lugares que están hasta acá de virus, es cómo salen administradamente de la cuarentena. Y ya llevan en algunos lugares un mes, 3 semanas, y no dan más. Nosotros ya, esta semana va a ser, el viernes va a ser 4 semanas, ¿no? El jueves van a cumplirse 4 semanas de cuarentena, ¿no? Sí. Claro, 4 semanas. Y puede parecer, José, que es frívolo, porque uno quiere salir a hacer algo, pero en realidad vos estás alertando en todos los medios de que va mucho más allá de la frivolidad. Bueno, a ver, tomo un poquito la posta yo. Antes de decir algunas palabras, como decía Fidel Pintos, antes de terminar la charla, en unos 10, 15 minutitos más, todas las preguntas y todos los saluditos van a venir al final. Así que quédense hasta el final porque ahí le vamos a mandar los saluditos. Hablamos 10 minutos más con Luis y después los últimos 10 minutitos, 5 minutitos, nos vamos a dedicar a contestar preguntas, a mandar saludos. ¿Te parece, Luis? Dale. Bueno, sobre tu pregunta. A ver, punto 1 y muy importante. Yo creo que una pandemia, un suceso tan extraordinario como una pandemia, no se ataca con ideología, preconceptos, cliché. Se ataca solo con sentido común, practicidad e inteligencia. Dejemos de lado, en un tachito al lado de la discusión de la pandemia, todo lo que tenga que ver con cliché, ideologías, etc. Digo esto porque me parece que ha faltado coherencia y sentido común de parte del gobierno cuando decreta la pandemia. Después, cuando decreta la cuarentena, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque si vos haces una cuarentena como la que hizo Argentina, vos tenías que ser consciente que ibas a matar a la actividad económica. Y si la ibas a matar a la actividad económica, tenías que hacer cosas para evitar que la economía se muriera. Entonces, yo siempre consideré que hay una tensión entre economía y salud, pero una tensión que hay que resolverla sin conflicto, no enfrentándolas más, sino trabajarla de manera conjunta. Trabajarla de manera conjunta, ¿qué significaba y significa? Significa ser coherente. No olvidarte que con una cuarentena durísima como la que eligió Argentina, vos destruís al comercio, destruís la industria, el autónomo no factura, el monotributista no factura, el asalariado no va a cobrar o va a cobrar mucho menos. En cambio, los países que adoptaron una cuarentena más blanda tienen que ser conscientes que van a correr riesgos sanitarios muy severos. Es como si Trump dijera, a mí no me importa la salud, a mí me importa la economía nada más. Que no me corran con la salud, podría decir Trump si razonara equivocadamente como Fernández. Entonces mi crítica ha sido eso, ok,
No te juzgo por ahora la cuarentena decidida, pero sé coherente. Tenés que salir al salvataje del sector privado con una cuarentena tan dura porque el sector privado se te va a caer y se está cayendo a pedazos hoy. Y el gobierno ha tomado algunas medidas adecuadas, pero todavía son muy tímidas, deberían ser más profundas las medidas de salvataje del sector privado. Y yo creo que si no profundizan en el salvataje, vamos a asistir a un proceso de quiebras empresarias y de altísimo desempleo que va a complicar mucho la situación económica y social, te diría, hacia adelante. Yo estoy muy preocupado con esto, muy preocupado. Hoy la preocupación es el dólar, ¿no? Como estás emitiendo a Trochimuchi, el dólar libre blanco hoy pegó un salto en estos 2 días enorme, cerró arriba de 110 pesos. Así que tenemos esos 2 escenarios. Un escenario financiero complicado por la exacerbada emisión monetaria y por otro lado, la economía que se te cae a pedazos. Ahora, estás insistiendo bastante en todas tus presentaciones, en tele, en todos lados, con el tema de los impuestos. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Seguir cobrando impuestos? ¿Está pensando en subir impuestos, generar nuevos impuestos a los ricos? Si vos encerraste a toda la población productiva en su casa para que no se contagie, el PBI se te va a derrumbar. Entonces, si se te derrumba el PBI, nadie va a pagar impuestos, con toda la razón del mundo. Por lo tanto, discutir subas de impuestos hoy es una cosa que no tiene sentido, es una cosa ridícula, es una cosa absurda. Si la recaudación se está cayendo a pedazos. Pero se está cayendo a pedazos la recaudación porque la gente no labura. Entonces, ¿vos cómo le vas a pedir a la gente que no labura, que no factura, que no genera ingresos, pagar impuestos además? Vos le tenés que poner plata en el bolsillo a la gente en lugar de sacarle con impuestos. Y además me parece un sinsentido, porque si la gente no cobra, el Estado no paga impuestos, no tenés cómo pagarlo al gasto público. Van a tener que bajar el gasto público que no se usa hoy, pero vas a tener que bajarlo. El Estado está funcionando, no sé, como mucho la mitad o la tercera parte, que es salud y seguridad nada más. Entonces, no tiene sentido de todo punto de vista hoy hablar de pago de impuestos, porque en realidad la AFIP debería hacer un jubileo de impuestos y las direcciones provinciales de impuestos también. Jubileo de impuestos tiene que haber, porque la gente no se los puede pagar los impuestos. Para eso, además, tiene que hacerse una política fiscal de gasto público muy dura, de baja de gasto público. Por eso, yo creo que acá el presidente debería haber convocado un consejo de sabios en economía y además debería, por cadena nacional, hablar de la emergencia y decir gobernadores, intendentes y los 3 poderes del Estado, acá el gasto público baja, porque el Estado que no se usa, no se gasta. Obvio, es así. Claro, fíjate vos que de otra consecuencia de la pandemia y de la cuarentena es que empezás a notar que hay un montón de secretarías, subsecretarías, direcciones, auto con chofer, que no sirven, o que no tienen mucho sentido. Mirá, hace un mes que no funcionan y no pasa nada. Hoy no funciona el Congreso, debería funcionar. Dicho sea de paso, los DNU de Alberto Fernández deberían pasar por el Congreso, hay que advertirlo a eso. Acá no se puede gobernar por un decreto. Ojo con la democracia en manos kirchneristas. Pero hoy, que el Congreso no está funcionando, si funcionara lo haría de manera virtual. ¿Me cree decir para qué cada diputado o senador en promedio va a tener 5 días asesores hoy? No, flaco, durante la cuarentena no hay plata para asesores, no hay. Y eso multiplicarlo gobierno. Sí, por todos lados, por todo el país, por todas las provincias. La baja de gasto público sería muy importante y necesaria porque te va a explotar el déficit fiscal por la caída de recaudación y por el aumento de gasto público para salvar de la quiebra al sector privado. Es así. ¿Vamos a los mensajes, te parece? Vamos a los mensajes, a ver. Algunos vos, algunos yo. Dale, uno y uno. Dale vos. Los he escuchado y sus propuestas me parecen muy razonables. ¿Este gobierno les ha pedido formar parte de una solución integradora? No. ¿A vos te llamaron? No. A mí tampoco. Ahora me toca a mí. A ver, voy yo. Abrazo grande, nos manda Neal794. Tute012 me pregunta, por favor, insistan ustedes que pueden con la disminución del salario en todo el Estado. Ya lo dijimos. A ver, Luigi, ¿vos? Ya está, la cuarentena se fue a la mierda, dice Marcelo Nogueda. Otro dice, la cuarentena se desmadró. Mucha más gente en la calle, dice Gonzalo
Sarsuay, algo así. Bueno, acá hay una pregunta política para vos, Luis. Siempre están estas preguntas. Traigan a López Murphy a las elecciones con ustedes, Esper, porfa. ¿Qué le decís, Luisito, rápido? Sobre López Sí, bueno, Murphy. pero es un tema que ya lo hemos hablado mucho, no creo que haga falta. Ok. Obviamente, con todo lo que podamos vamos a estar trabajando. Se viene una Allá, hiper, pregunta Toto Bargiano. no sé, no sé, no sé. Nosotros como políticos, representando el sentido común de la sociedad, estamos preocupados por hacer propuestas para evitar una hiperinflación. Pero bueno, en Argentina todo puede pasar. Los Acá, bancos ni pelota, cero ayuda, el gobierno es un mentiroso, dice Patricia. epa, mentiroso el gobierno, bueno. Sí, porque los bancos, viste que hay toda una... Ese es otro tema, después la implementación de las líneas de ayuda del gobierno, son dificilísimas. No, bueno, eso es una cosa de loco, ¿viste? No puede ser, ¿viste? El famoso estado presente. ¿Dónde está el estado presente? El estado presente no tiene camas, no tiene respiradores, no testea y encima estos programas de ayuda no se dan, ¿viste? Aquí es una cosa increíble. Hola, hiper, vamos para allá, dice, porque el Estado no... ¿Por qué el Estado no se baja los sueldos? Ya sabemos. En la Bueno, zona de Quinta acá de una Santa cosa Fe, importante. Acá dale. Ricardo Zafir me dice que en mi opinión la mortalidad no es alta por los infectados, obviamente, mi querido Ricardo. Dividirse numerador muertos, denominador infectados. Si se testeara mucho más, habría más infectados y probablemente menos muertes. Pero hoy, Sí, porque con los datos que hay, la tasa de mortalidad es alta. se supone que los muertos no suben porque los testea más, Mira, digamos. acá Mariano Williams te hace una pregunta íntima, Luis. ¿Qué haces de traje, Luis? Porque me voy al canal en un ratito. Me levanto todos los días, me pongo un traje a la mañana, otro traje a la tarde, así hago la cuarentena. Yo no No, estoy de mentira. traje. Hoy estoy de la noche en La Nación Más. A ver, Ayer acá. te dejaron hablar, profe, en Intratables, dice María Fernanda. Te dejaron hablar. Me dejaron hablar. ¿Qué es eso que te Sí. dejé? En algún momento no me dejan hablar, no lo veo eso. No, bueno, pero sí, en Intratables tuvieron una hora, eso quiere decir, José. No te enojes con María Fernanda. ¿Por qué te enojas Che, con María Fernanda? ¿le vas a decir que soy malhumorado ahora, María Fernanda, Luigi? No, no. Carlos, saludo a Luis Rosales de un mendocino a otro mendocino. Desde España está. ¿Cómo estarán ahí en España, pobre? Ustedes nos hubiesen salvado la economía de la Argentina, dice Fran. Che, Mirá acá me vos. pregunta Felipe Nicolás si fumo marihuana. No, la verdad que no, pero no entiendo por qué la pregunta, pero no fumo. Y si fumara, no te lo diría tampoco. Y parece que está fumado, dicen algunos. ¿Por qué estoy fumado? ¿Por qué parezco fumado? No, porque te enojas a veces. No, pero la marihuana la marihuana calma, no. Bueno, pero no hablemos de la marihuana. Yo no como, no tomo ni como cosas raras, así que no me Profe, ¿qué cuento. podemos esperar en el mundo una vez que esto pase? ¿Son confiables los números del FMI? El mundo, ¿cómo ves el mundo, José? No, a mí me parece bastante optimista lo que el fondo ha planteado para el mundo. Yo creo que la caída va a ser mayor todavía. En Argentina, a ver, hoy salió una estimación del promedio de caída del segundo trimestre del mundo desarrollado, 35%. Ellos lo miden segundo contra primero anualizado, no miden como nosotros la comparación interanual segundo contra segundo. Yo creo Y, que la se- recesión va a ser más grave que la que dice el fondo. El fondo siempre es medio optimista con lo que va a pasar. y, ¿Y eso qué significa en nuestra medición? ¿Cuánto va a caer el PBI mundial, José? Y yo te diría, la medición, a ver, Argentina, que lo tengo un poquito más claro, yo creo que Argentina como piso cae 10. Y creo que algunos trimestres va a caer hasta 15% este año. Pero el año va a andar cerca de 10. Va a ser parecida a la caída de 2002, la caída del PBI, ¿no? Vamos a ver cuánto sube el desempleo, ¿no? Bueno, se quejan de la cantidad de tests. Martín, se hacen muy pocos testeos por día. Chile hace 6.000, dice Martín. Martín Fausto, algo así. Vivo de Esper. Mira, ahí Tommy está diciendo, es un comerciante, mi viejo es un comerciante textil y estamos en una situación muy complicada porque no tenemos ningún ingreso. Bueno, es que acá el problema de Fernández es este fundamentalismo sanitarista que lo ha hecho despreciar las consecuencias dramáticas de una cuarentena dura como la Argentina. Si hubiera sido coherente
con la cuarentena decidida, en este momento no estaríamos pasándola tan mal. Pero no, acá se necesita ponerle plata en el bolsillo a la gente. Lamentablemente, desde el punto de vista fiscal es eso. El gasto público, por eso digo que es tan importante bajar el gasto público de la parte del Estado que no está funcionando, porque de esa manera vos compensás el fuerte aumento del gasto público que tenés que hacer para sostener vivo el sector privado. Además, creo que deberían dejarse en suspenso de acá a fin de año las leyes laborales actuales para que trabajadores y empresarios firmen el acuerdo salarial que puedan cumplir y la jornada de trabajo que puedan cumplir. Otra reforma que había que introducir es un nuevo proceso de ley de quiebra, parecido al Chapter 11 de Estados Unidos, que te permite, mientras vas solucionando tu concurso, seguir trabajando y produciendo normalmente. Bueno. Hoy me llamó Germán Mossi, ¿viste? El abogado amigo nuestro. Sí. Germán Mossi está trabajando precisamente en una reforma de la ley en el tema del capítulo 11. Está bien, perfecto, está perfecto. Después te lo va a hacer llegar. ¿Cuándo tenemos partido libertario en La Matanza? Pregunta aquí un amigo. Y bueno, cuando se organicen. Hay mucha gente. Sí, necesitamos que el libertario sea partido en todo el país para poder competir. Así tenemos que evitar ir al bazar de sello partidario. Bueno, vamos terminando, Luigi. Bueno, dale, que vos tenés que ocuparte ahora con unas cosas. Con unos medios. Sí. Bueno. Un placer, Luigi. Saludos. Igualmente. Hasta la próxima. Chau, chau.